Cedo el uso del micrófono al doctor Max Arriaga Navarro. Les decía, es complicado hacer el análisis de cuáles son las causas que han generado las consecuencias del cambio climático, de las injusticias, de la violencia de género. Y hoy Zacatecas, el norte del país, nos ha demostrado cómo se tiene que hacer esa lectura de la realidad. Y por eso estamos aquí. Queremos compartir con ustedes lo que desde materiales educativos, desde los libros de texto, creemos que es la nueva escuela mexicana, la lectura que hacemos del artículo 3º de la Ley General de Educación, del plan de estudios, de lo que aparece en los libros sin recetas, con ustedes que se han convertido en el magisterio insurgente que ha dado la muestra de cómo debe enfrentar los retos de las injusticias que el Estado hace sobre la base magisterial. Bueno, pero vamos a iniciar y con calma iré desglosando esos temas. La charla habla de cómo construir conocimiento desde la nueva escuela mexicana. Agendas para el uso de los libros de texto gratuitos. Es decir, vamos a hablar de la estrategia. ¿Cuál estrategia vamos a tener o necesitamos enfrentar para el reto de la educación, pero también para el reto de la formación de pensamiento crítico, de una ciudadanía crítica, que es capaz de observar las injusticias y no mirar hacia otro lado, sino generar una estrategia, generar unas agendas para ir resolviendo poco a poco las injusticias que ha observado? Se minimiza el tamaño y la influencia de la cultura escolar. Se piensa que con alzar la voz, con indignarse, con incluir la agenda progresista, con invitar a algunos especialistas a diagnosticar lo que ellos creen importante, con abrir la puerta a los organismos internacionales, con cederle el espacio a los empresarios de la educación, se piensa que con esos espejismos se está transformando las aulas, y eso no es así. Ahí ven a la OCDE y a Aurelio Nuño sentándose a firmar convenios de cómo debían formar a la ciudadanía. Tomar atajos, seguir consejos de sinvergüenzas que lucran con la educación, nunca será un buen camino. Si en verdad se aspira a transformar la educación y permitir una relación otra, si en verdad se aspira a transformar la educación y permitir una relación otra entre los actores del aula, se necesita superar la cultura escolar que hoy nos oprime. No podemos pretender que sobre la cultura escolar instalada en las aulas se pueda construir un nuevo sujeto magisterial sin antes cuestionar todos los prejuicios que nos someten, que nos esclavizan. En estas líneas no solo hablaré de la batalla cultural que hoy se libra en el país, en donde unos insisten en regresar a las asignaturas, a las pruebas estandarizadas, a los conocimientos eurocéntricos, al desarrollo de habilidades útiles en la maquila, a la formación de una ciudadanía castiza, enajenada, consumista, clasista, racista, mientras otros luchan por un trato digno, por conservar nuestras lenguas originarias, nuestras culturas, nuestros saberes ancestrales. Luchamos por el reconocimiento de nuestras voces, luchamos por la posibilidad de poder nombrar el mundo. En pocas palabras, luchamos por la vida, porque la imposición al silencio es una forma de muerte, de asesinato del alma, o como Boaventura diría, es una especie de epistemicidio. Para hacer frente a esta violencia cultural, debemos reflexionar sobre una estrategia de defensa, una estrategia que aflore de la indignación, por supuesto, pero que no se conforme con la rabia en las coyunturas que vivimos, sino que espere y aspire a organizar la indignación y construir los principios que darán forma a la lucha que alimentará el ánimo de una batalla a largo aliento contra la cultura hegemónica de los ricachones que han lucrado con el país. Claro, no se pretenda que en estas pocas líneas se resuelvan todas las contingencias posibles que ustedes enfrentarán en el aula y fuera de ella. De hecho, no se consideren estos apuntes como un manual o como la intención de fijar certidumbres o nuevos prejuicios para sostener nuevas hegemonías. Porque si bien la lucha de los oprimidos por su liberación es una lucha por ser hegemonía, debe entenderse que no se aspira a ser igual que nuestros opresores,
Nosotros no aspiramos a encontrar las certidumbres, las verdades absolutas que nos resuelvan todos los problemas, porque sabemos que eso no existe, eso es una fantasía. No, nosotros no somos esos ingenuos conservadores que creen en las verdades absolutas y que creen que la ciencia, la tecnología, las matemáticas o el español lo van a resolver todo. Pongamos un ejemplo. Clínica por los libros de texto continúa y conforme se acerca el ciclo escolar, el inicio del ciclo escolar, las cosas parecen más complicadas. Para hablar del tema me comunico con la maestra Paulina Amos-Urrutia, directora general de Educación con Rumbo. Paulina, buenas noches. Buenas noches, gracias Juan Carlos por el espacio. Muchas gracias por la comunicación. Se están llevando a cabo conferencias vespertinas para explicar el contenido de los libros que pretenden distribuir la SEP. ¿Habrá voluntad de autoridades para reconocer errores y eventualmente corregir algo? Es una sátira, es un teatro que le gusta hacer a la 4T cuando no tiene las herramientas específicas para defender algo. Me parece una vergüenza que estemos viendo si los errores en realidad son áreas de oportunidad o cuántas páginas hay en matemáticas. Nosotros desde Educación con Rumbo hemos hecho investigación durante un par de años después de la pandemia. Llevamos toda la defensa jurídica del 85% de los amparos que se han dado y entendemos muy bien el proceso y nos encantaría que nos saliéramos de esta narrativa que le gusta hacer al gobierno, en donde quite el foco de lo principal. No hay planes y programas. Los libros se hicieron en la opacidad absoluta. No existe legalidad en ellos porque no siguieron la propia ley que ellos generaron en esta administración cuando quitaron la reforma de Peña Nieto, en donde hablaban de que tenía que haber un consejo de participación ciudadana, donde estuvieran todos los agentes de la educación para generar estos libros, y en vez de ello, de hablar de manera rigurosa y sólida de los libros de texto, pues salen con sátiras, con comentarios de sexenios pasados, haciendo burla y mofa de los conservadores. Entendamos, los libros no deben de ser ni de izquierda ni de derecha, deben de ser científicos. A propósito de esto que mencionas, se sabe que no se siguieron los procesos para la elaboración de estos libros junto con planes y programas de estudio, pero además de eso hay problemas serios de contenido y yo diría quizá de contenido ideológico. Absolutamente. Hay que entender el término ideológico para que no se politice este tema. El artículo 3 de la Constitución dice que la educación debe ser científica, laica y gratuita. Entonces los libros están mal que sean de izquierda, pero también estaría mal que estuviera del lado de la derecha. Es decir, no es un tema de qué tipo de política nos gusta. El problema es que meter en los temas de los libros de texto, si vamos a hablar de la Revolución Cubana, si vamos a vanagloriar sistemas políticos como el comunismo o el marxismo, hacen que se genere una ideología específica en los libros que no debe de ser, y no es porque lo opinemos la sociedad civil organizada, es por lo que dice nuestra Constitución. Se está viendo a la educación y por lo tanto a muchos millones de estudiantes como parte de un botín político. Absolutamente, este es un término que hemos utilizado desde que entró la secretaria Delfina Iletti, que honestamente no tenían los conocimientos y la solidez pedagógica en su currícula para respetar el cargo de secretaria de Educación. Ha sido un trampolín político y hoy están generando también esto con los niños, y es delicadísimo porque ideologizar a los niños, quitarles los aprendizajes esperados conforme estándares internacionales, hacen que perdamos lo más importante que tenemos, que es la educación de calidad, para que los niños puedan tener una vida autónoma y no vivan de subsidios, justo como le gusta a la 4T. No acabamos de entender por qué se están haciendo las cosas así. Pareciera en principio que se trata de una ocurrencia más, pero podría ser, pregunto, un plan para perpetuar la dependencia de subsidios de personas sumidas en un atraso continuo. Absolutamente estás en todo lo correcto. No hicieron las cosas mal, lo digo entrecomillado. Las hicieron muy bien para el plan que tenían, porque quitaron los aprendizajes en estándares internacionales, es decir, bajan las ciencias,
baja lo lógico-matemático, baja la lectoescritura y ¿qué queda? Un analfabeto práctico. Pensemos en un niño de la sierra, en un niño en una situación de carencias de muchos tipos, que lee pero no entiende, que no puede hacer una multiplicación sencilla, que no entiende cómo funciona el mundo, que tiene el pensamiento abstracto y que además le llenan la cabeza de pensamientos polarizadores. Esto hace que estos niños entiendan como único régimen uno paternalista que les da un subsidio para vivir porque no pueden tener una educación básica. Y la verdad, y te soy muy franca, Juan Carlos, ahora que vemos la defensa y los ataques que hemos recibido en miles de medios tan violentos, tan groseros, vemos cómo se está polarizando cada vez más la sociedad y la necesidad imperante de una educación de calidad. Sé que conoces modelos educativos de otros países, como por ejemplo Venezuela, y te pregunto, ¿se está tratando de imponer un modelo educativo similar al de estas naciones? Mira, te puedo decir con brutal honestidad que en este año que hemos defendido los libros, que hemos llevado cada mes una investigación de educación por los medios, que hemos hecho los amparos, he tenido por lo menos 100 entrevistas en medios, ¿no? Y algunos de talla internacional como Venezuela nos han hablado de la preocupación de que se está siguiendo el mismo método para generar un desconocimiento profundo en los niños y para desarraigarlos de los aprendizajes internacionales, de los estándares internacionales, de un método científico. Y de verdad que hemos investigado mucho, es decir, una cosa es seguir todas las pedagogías del sur, que sí existe una pedagogía detrás, en donde se acercan mucho a los saberes populares, pero no sin quitar el método científico. Entonces, podemos hablar de países que han sufrido estas mismas situaciones como Venezuela, pero cuando te acercas a sus pedagogos, te acercas a sus comunicólogos y te dicen, híjole, es que es exactamente lo mismo, nada más con diferentes personajes, nos preocupa y nos ocupa notablemente. ¿Qué carajos? Nos hablan de la promesa del progreso, nos hablan de la ciencia, de los contenidos internacionales, de los avances tecnológicos, al mismo tiempo que presenciamos sus abusos en Ucrania, en Palestina, en Haití, en Siria, en el Congo. Esos sinvergüenzas no son capaces de conmoverse con los asesinatos diarios que padecemos y ahora nos dicen que esas crisis civilizatorias se resolverán con pruebitas estandarizadas como las de la OCDE o con concursitos como las Olimpiadas del Conocimiento. No. Nosotros somos el resultado de la revolución de las conciencias y ya no creemos en espejitos. Discúlpenme, no me lo tomen a mal, no intento ofenderles. Lo dice un texcocano, un hijo del imperio texcocano. No, nosotros no somos el resultado de esos abusos, de esos sometimientos. Nosotros ya somos el resultado de la revolución de las conciencias y ya no creemos en espejitos. Nosotros somos aquellos indígenas mecos, aquellos que desde su clasismo nos despreciaban y nos decían los chichimecos. Para aquellos blancos barbados de ojos azules, somos esos indios chichimecos salvajes que no aceptarán sus espejitos ni sus estampitas como respuesta a todo lo que supuestamente ellos creen que desconocen. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Nosotros, como el fruto de la revolución de las conciencias, nos sentimos cómodos con las incertidumbres y el discurso marginal, con el discurso fronterizo. Nosotros no somos ni indios ni indígenas, palabras con las que ellos unificaron a cientos de culturas que existían en este territorio, mucho antes de que llegaran a colonizarnos. Nosotros somos la gente nube, somos los Viniza, como los nombraban los zapotecos, o Teuchopotlán, como lo hacían los nahuas mexicas. Pongo un ejemplo.
de esto. Un blanco barbado, como el que acaban de escuchar, un blanco barbado de ojos azules, al definir qué es la democracia diría, bueno, democracia es el gobierno del pueblo, porque viene de la palabra griega demos, que es pueblo, y kratos, que es gobierno. Mientras un moreno, fruto de la revolución de las conciencias, desde la desconfianza heredada al saber que aquellos blanquitos que siempre nos han robado y nos han humillado, diría, pero ¿cuál gobierno del pueblo? Si en sus pueblos no tienen cabida los indígenas, los pobres, los migrantes, los afrodescendientes, las mujeres, los infantes, los homosexuales, los campesinos, los obreros, los maestros, etc. Y lo mismo pasa sobre el gobierno. Si solo han llegado los mismos, los blancos barbados de ojos azules que representan a los caciques de toda la vida, ¿de qué me hablan cuando aseguran que la democracia es el gobierno del pueblo? Ahora bien, un conservador progresista, lo que llamaba nuestro anterior presidente un progre buena ondita, diría de la democracia, bueno, pues como molesta el concepto actual de la democracia, pues vamos a preguntarle a aquellos mexicanos folclóricos marginados, pues qué piensan de la democracia, ¿no? Para hacer una nueva definición de ella. Lo que no entiende ese progre buena ondita es que en aquel acto de caridad, de darnos voz, sin generar las condiciones materiales y simbólicas para que nuestra cultura, nuestros saberes se muestren, al moreno no le queda de otra que imitar la voz de su amo y decir algo así. Pregunta usted por democracia, patrón. Bueno, pues creo que es el gobierno del pueblo, ¿o me equivoco, señor? Y voy a poner un ejemplo. Sé que este ejemplo es doloroso, pero es un ejemplo de la imitación del discurso del amo. Tengan paciencia, es porque es una compañera y es doloroso escuchar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Aguilar. Represento a Educación Preescolar. Anteriormente yo hice un proceso de educación básica en el Estado de México, donde los resultados por parte de UCICAM fueron legales, transparentes y legítimos. Se me informó de manera vertical, de manera puntual y de manera honesta. Considero que estos procesos deben de seguir manteniéndose para brindar la oportunidad a docentes que no tenemos familiares en el magisterio, que no dentro de él los sindicatos nacionales, pero que sin en cambio a través del estudio y del esfuerzo de la persistencia se puede lograr tener un lugar a través del musical. Apoyo, ayudo y pido. Mantenga el proceso de disciplina. Durísima el video y muy sinvergüenzas en UCICAM de haberlo publicado. Entonces les digo, si no se generan, voy a repetir la frase anterior, lo que no entiende ese progre buenondita es que aquel acto de caridad de darnos voz, sin generar las condiciones materiales, que es lo que vimos, se le da voz a la compañera, pero no se generan las condiciones ni materiales ni simbólicas para que haga una reflexión crítica de lo que es UCICAM. Y entonces, ¿qué dice del sistema? ¿Qué dice del CICAM? No es justo y deberíamos continuar con él, y hace una defensa del CICAM. Es sorprendente. Entonces, les digo, este programa buena ondita cree que en el acto de caridad de dar unos dos, sin generar las condiciones materiales y simbólicas para que nuestra cultura, nuestros saberes se muestren, al moreno no le queda otra que imitar la voz de su amo y decir, por ejemplo, de democracia, pues que democracia es el gobierno del pueblo, o me equivoco, señor. Bueno, mientras nosotros, los que ellos llaman chichimecos, los salvajes, pero a lo que nosotros mejor llamaremos los guiniza, la gente nube, fruto de la revolución de las conciencias, diríamos, a mí no me interesa saber cómo se define la democracia, porque eso solo habla de aquellos que tienen el poder para fijar el lenguaje. A mí lo que me interesa conocer es cuando un blanco barbado de ojos azules dice que la democracia es tal o cual cosa, ¿qué incongruencia revela? Por ejemplo, ¿a quién no consideran, a quienes invisibilizan en esa definición, a quienes silencian? Y cuando un moreno esclavizado repite el discurso de su amo, ¿por qué lo hace? ¿Qué mueve a generar estas nuevas incongruencias y a quienes silencia? Y no se confundan, no pienso utilizar esas incongruencias para fantasear con una definición que la resuelva y así convertirme en el nuevo dueño de la verdad absoluta. No.
Me quedo con ambas incongruencias y sumaré nuevas más para advertir siempre el sentimiento de rebeldía que me ayuda a combatir las injusticias y que también me frena en convertirme en el amo, en el cacique que humille a otros en mi pueblo. Bueno, compañeras, compañeros, en este pequeño ejemplo que acabamos de ver, vemos las diferencias entre la dialéctica positiva del enciclopedismo, de los blancos barbados de ojos azules, y la dialéctica negativa de la nueva escuela mexicana, de los salvajes de la revolución de las conciencias que se resisten a memorizar definiciones o fórmulas según científicas. Entendido esto, hablemos de las 4 agendas básicas que necesitamos para la lectura de la realidad, para territorializar la nueva escuela mexicana y el uso de sus libros de texto gratuitos. Primera agenda. La agenda económica. Toda lectura de la realidad debería iniciar con una reflexión desde lo económico, que descubra las condiciones materiales de todos los actores en el aula. Preguntarse, por ejemplo, estas 4 preguntas, que solo son ejemplos, solo por iniciar el debate. ¿Cuáles privilegios económicos tengo? ¿Cuáles injusticias económicas recaen sobre mí? Cuando describo mis privilegios, ¿qué injusticias y qué incongruencias afloran? Cuando describo las injusticias que recaen en mí, ¿qué incongruencias afloran? Trataré de ser más claro. Imaginemos que en la primera pregunta, aquella que están viendo en la parte de abajo, ¿cuál privilegios económicos tengo? Imaginemos que alguien responde lo siguiente, haciendo su análisis, su lectura de la realidad, viendo los privilegios que tiene. Y responde, bueno, pues tengo un salario asegurado, un horario fijo, vacaciones, aguinaldo y servicio médico. Digamos que esa fuera su respuesta. Recordemos que somos, ante la mirada de aquellos blancos barbados, chichinecos, salvajes que no se arrodillan ante nadie. Somos Teuchopotlán, somos Viniza, somos el lugar de la gente nube mexica, por decir algo. Somos los rebeldes que no se rinden y menos ante una aparente verdad absoluta. Bueno, pues ante aquella certidumbre que acabamos de escuchar sobre los beneficios económicos que tengo, de inmediato nuestra reflexión crítica nos cuestiona sobre las grietas, las incongruencias de aquella afirmación y empezamos a distinguir que todos esos beneficios en realidad son derechos laborales básicos. Y si los considero como algo extraordinario, debe ser porque la gran mayoría de la población no puede recibirlos. Además, el que una parte de la población no los reciba, por ejemplo, los maestros de honorarios frente a grupo en escuelas privadas, que no tienen ni contrato, ni horarios fijos, ni vacaciones, ni prestaciones, ni seguro médico, por poner algún colectivo, ¿no? Imaginemos. Ahora, el que una parte de la población, como los maestros por honorarios en escuelas privadas, no los reciba, no significa que desaparezcan esas prestaciones, esos dineros, sino que algún sinvergüenza las convirtió en sus ganancias y lucró con el trabajo de aquella gente. Ahora que fui capaz de ver las grietas en mis prejuicios, que cuestioné mis certidumbres, me preguntaría, ¿qué acciones debería realizar para remediar aquella situación? Después continuaría con una reflexión semejante con los distintos actores en el aula. Me refiero a los estudiantes, a los tutores y demás agentes educativos. En el contraste de las múltiples incongruencias y al comparar mi agenda con otras, podré ir definiendo las crisis más apremiantes y una estrategia para abordarlas. Segunda agenda. De la misma manera que la agenda anterior, abordaría el reto de definir la cultura que me condiciona y la cultura que me define. Preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son los prejuicios de la cultura dominante que definen a un buen ciudadano? ¿Cuáles son los prejuicios en mi cultura local que definen a un buen paisano mío, un texcocano? Cuando defino los prejuicios de un buen ciudadano, ¿qué incongruencias afloran? Cuando defino los prejuicios de un buen paisano mío, es decir, un texcocano, ¿qué incongruencias afloran? Aunque creo que el ejercicio ha quedado claro, intentemos una vez más. Imaginemos que al definir los prejuicios de un buen ciudadano, según la cultura dominante en la que vivimos, afirmo lo siguiente.
Doy esta certidumbre, doy esta verdad absoluta. ¿Qué es un buen ciudadano? Y respondo, un buen ciudadano es trabajador, es limpio, es respetuoso, es fiel, es honesto, es sincero, es bien educado, es patriota, es responsable con sus impuestos, es buen católico y es heterosexual. Bueno, pues mientras un blanco barbado de ojos azules, al escuchar estos prejuicios, movería la cabeza y sonreiría en señal de aprobación, y mientras un progre buena ondita diría que sí es verdad esa definición de buen ciudadano, pero que según sus encuestas habría que sumarle 3 cositas más: es respetuoso con los animales, es respetuoso con el medio ambiente y es respetuoso con la diversidad sexual. Sintiéndose sin duda él muy orgulloso porque cree que con esos 3 tópicos afecta a la clase alta al hacerlos pasar un mal momento, un momento bochornoso en el café de sobremesa. Mientras que eso pasa con esos 2 sinvergüenzas, nosotros como los supuestos chichimecos, como los calibanes, como los salvajes, como los rebeldes, como la gente nube, como los guiniza, enfocamos la atención sobre las incongruencias en aquella afirmación y nos preguntamos algo así. Bueno, si ser un buen ciudadano es ser trabajador, limpio, respetuoso, fiel, honesto, sincero, bien educado, patriota, responsable con los impuestos, etcétera, 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 ¿eso cómo encaja con Silvano, con Erubiel Ávila, con Peña Nieto, con Calderón, con Salinas Pliego, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué a las clases bajas se les obliga a estos estereotipos? Y entre más privilegios tiene la clase alta, entre más oportunidades tiene, pues más puede evitar estos compromisos morales. Al igual que la agenda anterior, estas incongruencias, evaluadas desde mi lugar de enunciación, desde mi estar en el mundo, y contrastadas con las incongruencias que afectan a los demás actores del aula, van perfilando la estrategia que conforma mi agenda cultural. Tercera agenda. Agenda política. Aquí algunas preguntas relevantes podrían ser: ¿qué perfiles políticos o qué políticas públicas utilizan los prejuicios que analizamos en la agenda económica y en la agenda cultural para perpetuar el sistema en donde vivimos? ¿Qué perfiles políticos administrativos o qué programas o políticas públicas utilizan esos prejuicios económicos y culturales para perpetuar el tipo de organización que vivimos dentro del aula? Y última pregunta, ¿qué hago? Bueno, frente a estos perfiles y estas políticas, ¿qué incongruencias afloran al intentar perpetuar el sistema en donde vivimos o la organización del aula que tenemos? A esta altura del diseño de las agendas, entendimos que no buscamos contradecir los prejuicios instalados para crear otros que sean más benévolos con nosotros o con los nuestros. Si hiciéramos eso, estaríamos actuando igual que ellos. Estaríamos cambiando una verdad absoluta que ellos tienen por una que tenemos ahora nosotros. Y en esta nueva verdad absoluta acabaríamos sometiendo a ciertos sectores que no contemplamos. Nos convertiríamos otra vez en opresores de ciertos actores políticos. Por eso no nos interesa cambiar un prejuicio por otro. Recordemos que eso también nos separa del filantrocapitalismo y del progre buena ondita, porque ellos, sus actos de caridad nunca son desinteresados, siempre buscan algún tipo de recompensa, ya sea cultural, económica, política o todas a la vez. Mientras nosotros, como sujetos críticos, hacemos las cosas porque es lo que toca, es nuestro deber, porque ello implica algún perjuicio, aunque ello implique algún perjuicio o atente contra nuestros intereses. Así, los actores y los actos de la nueva escuela mexicana son actos morales y no ejercicios de inmoralidad como se nos educaba con las políticas neoliberales al hacernos competir y desarrollar habilidades con la promesa de un éxito medido como ganancia económica. Pongamos este ejemplo que ven en pantalla. Es inmoral una olimpiada del conocimiento.
Es inmoral que ponga a competir a nuestros estudiantes con la motivación de ganar unos cuantos pesos. Según esto, dinero regalado por el BBVA. Dinero que, por cierto, es un dinero ensangrentado porque aquel banco es el principal prestamista en la guerra. Con su dinero, históricamente, se han financiado la compra de armas en todo el mundo y en la actualidad es el banco que le presta a Israel los recursos económicos para comprar las armas con las cuales desarrollan un genocidio con el pueblo palestino. Y al mismo tiempo son los que pagan la Olimpiada del Conocimiento. Aunque algunos pensarán que esta agenda es secundaria a la agenda pedagógica, porque ya vimos las magnitudes de las tres anteriores: evaluar lo económico, evaluar lo cultural y evaluar lo político, dirán, aquí está el problema. Este es el principal problema. Si hacemos nuestras lecturas de la realidad y podemos observar cómo se lucra con la educación, quiénes son los actores que lucran con la educación, qué prejuicios se instalan en la cultura para que la población acepte esos abusos, y qué actores políticos, desde lo político, desde lo administrativo, operan para que esos prejuicios queden instalados y que esos dineros se gasten en eso, pareciera que ahí está lo más importante. Pero es muy importante la agenda pedagógica, ahora lo entenderán, o ahora lo explicaré. Aunque algunos pensarán que estas tres agendas son las más importantes y la agenda pedagógica es secundaria, que lo principal es lo económico, lo cultural y lo político, debemos entender que aquellos prejuicios necesitan de un mecanismo y unos medios para penetrar en las mentes y corazones de la ciudadanía. Es decir, requieren una estrategia de enseñanza-aprendizaje que los consolide. De ahí que no es una exageración pensar en una didáctica neoliberal, y vamos a ver a uno de los docentes de esta didáctica neoliberal instalando prejuicios en la mente de los ciudadanos. Escuchemos. Los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro. El Marx mexicano, sin Marx, incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Xavi Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros es otro tema también serio. Los manuales que se van a utilizar para la educación, que van a utilizar los maestros para la educación de los niños, están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética o historia sin distorsiones. No quieren que sean mejores, que seamos mejores. El objetivo de estos comunistas es que los negocios, hasta los más básicos, los changarros, sean mal vistos. Los comunistas promueven en las guías para los maestros el desprecio al trabajo, a la cultura, a la religión, hasta la familia. Se sienten empoderados y buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos. De ahí que no es una exageración pensar en esta didáctica neoliberal. Si magnificamos la cuestión, es en la estrategia pedagógica en donde la hegemonía, los sujetos que tienen el poder, se juegan su futuro. Si la estrategia didáctica neoliberal no logra envenenar el alma del ciudadano, convirtiéndolo en consumista, su imperio se les viene abajo, sus ganancias, su lucro se desvanece. ¿O creen que cuando Claudio X González juzgaba al magisterio disidente como, cito, pinches delincuentes, lo hacía como pasatiempo? ¿O fue solo una opinión mal expresada frente a los empresarios de la Coparmex donde se encontraba? No. Él reconocía la importancia de la pedagogía para el futuro de su corporativo, para el futuro de Kimberly-Clark.
Por eso es importante hacernos ciertas preguntas. No hay de otra. Hay que hacernos aquí algunas preguntas. ¿Qué estrategia desde el plano de la educación formal e informal se utiliza para fijar en la mente de la ciudadanía los prejuicios económicos, culturales y políticos que hoy padecemos? La respuesta es complicadísima, porque desde la educación informal, que no voy a entrar en este momento porque ahí nos pasaríamos horas hablando de películas, canciones, series de televisión, telenovelas, obras de teatro, programas televisivos, chismes, donde se va instalando cierto tipo de subjetividad, se le está enseñando, se le está educando a esa ciudadanía para que acepte esos abusos. Entonces, la estrategia didáctica desde el plano de la educación informal, desde la calle, desde la casa, desde la televisión, es muy compleja y se gastan millones y millones de pesos para consolidar ese tipo de subjetividad, pero también pasa al interior del aula. También hay una estrategia que no hemos podido frenar, es lo que llamaríamos una cultura escolar, donde se afianza ese tipo de formación de subjetividad. Hacia allá me voy a ir. La segunda pregunta importante, creo, es, en esta dialéctica negativa, ¿qué incongruencias afloran al momento de implementar esa didáctica neoliberal sobre esos prejuicios? Hagamos este último ejemplo. Aunque la respuesta pueda ser muy escueta, lo que voy a decir en estos momentos, porque ya alargué la charla y quiero entrar en el debate, solo como ejemplo imaginemos. Digamos que un progre buenondita, a la primera pregunta, a esta de qué estrategia didáctica desde el plano de la educación formal se utiliza para fijar en la mente del ciudadano, del estudiante, los prejuicios económicos, culturales y políticos que hoy padecemos, imaginemos que este progre buenondita responde: bueno, pues con una educación tradicional, centrada en el dominio de contenidos, con estímulos, recompensas, castigos, con pruebas estandarizadas, con un pensamiento instrumental, con maestros precarizados, convertidos en técnicos de una currícula, con libros de texto y un programa de estudios homogéneo en todo el país, con una capacitación en cascada para el maestro, con una carga administrativa exagerada que burocratiza el hecho educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en este prejuicio que acabamos de escuchar, nosotros vemos ahí cómo se precariza el sistema educativo con cada una de estas cosas que acabo de mencionar. Pero sabemos que un progre buenondita no piensa de esa manera. Él cree que en esto se juega la calidad educativa, que las pruebas estandarizadas son necesarias, que la evaluación al maestro es necesaria, que todo esto que acabo de decir, que la carga administrativa es necesaria, pero escuchemos los prejuicios. Aquí lo que nosotros desde el pensamiento crítico diríamos, ese no es el camino, ahí se precariza la educación. Veamos cómo ellos a través de toda una estrategia didáctica convierten algo que ataca a la educación pública en algo bueno, según ellos, para la educación pública. Escuchémoslo. No hay de otra más que sacar al sindicato del control de la vida profesional de los maestros. No hay de otra. Este tema de, oye, ven y negocia con el sindicato, porque el mundo no se arregla platicando. No. ¿Queremos hablar en serio? ¿Queremos vivir una fantasía o queremos simular? Si se trata de simular, claro, nos sentamos todos, nos ponemos de acuerdo en 3 minutos y dejamos que el sindicato siga controlando la vida profesional de los maestros, que siga movilizando a favor de los partidos políticos, y nada más le ponemos una disquevaluación por acá que no sirve para nada, etc. Si es en serio, se tiene que crear un servicio profesional de carrera para los maestros, que, número 1, contrate a los maestros por un concurso nacional serio, estructurado con un servicio profesional docente sin que se meta el sindicato, con un instituto autónomo como era el INE, que evaluara con expertos el que te iba a poner los exámenes para saber qué es lo que los maestros tienen que saber, cuáles son los conocimientos mínimos que tiene que tener el maestro para ser un maestro. Y entonces haces un concurso nacional y en lugar de que las plazas se vendan o se hereden o se contraten porque se le dio la gana al líder sindical, se dé por un proceso de derechos y obligaciones claro y en donde sean los conocimientos y la calidad por proteger. Segundo, las promociones. ¿Qué maestros pueden tener una promoción? Y los que demuestren que tienen esas aptitudes y esas capacidades están dando resultados en el salón de clase. Más allá del salario base que se establece con una negociación con el sindicato, los aumentos salariales directos de los maestros, en lugar de que los decida discrecionalmente el sindicato, se hacen en función de evaluaciones que demuestran los resultados que están dando los maestros. Y así logras estructurar
estructurar un servicio de carrera que te ayude a profesionalizar a los maestros, te ayude a contratar a los mejores, a promover a los mejores y generar incentivos para que estén en el salón de clases, para que estén permanentemente en un proceso de formación continua y dando resultados en el salón de clases y no están en la movilización política. Durísimo. O sea, ven en el análisis cómo las mismas circunstancias bajo una didáctica distinta pueden verse desde lo positivo o desde lo negativo, y cómo se pueden generar dos tipos de subjetividad. Habrá algunos, no voy a hacer la pregunta aquí, pero habrá algunos frente a esto se indignen y vean cómo son los mecanismos de opresión de toda la vida hacia la base magisterial, pero habrá otros que, como la compañera que le preguntaba a UCICAM, la unidad que según se va y no se va, a la compañera que le preguntaban sobre el SICAM y decía, no, es que es lo mejor que ha pasado en la vida y debe de continuar y debe de seguir esto y yo logré esto y aquello. O sea, ven cómo a través de la estrategia pedagógica, cómo se va generando esa subjetividad, y entonces desde ahí se pueden operar las políticas económicas, culturales y políticas que darán los lucros que esperan aquellos empresarios. Bueno, seguramente aquel progre buena ondita como el que acabamos de escuchar, después del análisis, le pedirá a algún especialista, por ejemplo del CINVESTAB, que haga un diagnóstico y que se suavice alguna de esas prácticas para que garanticen la calidad educativa y la mejora continua. Sin embargo, nosotros con una mirada crítica no caemos en juegos de prestidigitadores o con juegos malabares. Y al evaluar las incongruencias, vemos de manera clara que en las grietas de aquellos prejuicios se hacemos una estrategia para debilitar la educación pública, cediendo ese espacio para el lucro de los empresarios de la educación. Al igual que las agendas anteriores, esta reflexión no tiene como meta generar nuevos prejuicios, sino mantenerse en la rebeldía de aquellos que se resisten a arrodillarse por migajas, aquellos que se resisten a pactar y a vender el futuro de las nuevas generaciones, aquellos que se resisten a pensar que vivimos en el mejor México posible. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado la charla, este diálogo. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.